Bueno, buenas noches, bienvenidos. Quiero agradecer en nombre de la doctora María Eugenia Gervasoni y mío al Comité de Alergia en Pediatría de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología la oportunidad de compartir con ustedes temas como enfermedades alérgicas respiratorias en pediatría y COVID-19. Esta es una oportunidad de los pediatras jóvenes para expresarnos la actualización sobre estos temas, pero me voy a tomar el atrevimiento de recordar que ya en la Sociedad Argentina de Pediatría o en Córdoba, con los doctores Guillermo Bustos, muy posteriormente se incorporó el doctor Charles Naspitz, y hoy día, que yo recuerde, con el doctor Víctor Hugo Croce, que somos de los que quedamos de esa época, hace 50 años que nos venimos reuniendo y creo que esta es una oportunidad para manifestar este tipo de conocimientos. Así que es un honor poder estar con ustedes y les agradezco mucho su presencia. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí presentes. Yo voy a proceder a presentar a cada uno de los oradores y las preguntas las vamos a dejar para el final, luego de las 3 exposiciones, y les vamos a pedir que pongan el nombre de la persona a quien va dirigida esa pregunta y la pregunta a continuación, por favor. Bien. Para dar inicio, la primera charla va a estar desarrollada por el doctor Claudio Agüero. El título de su exposición es Rinitis alérgica y asma en pediatría, una enfermedad, una vía respiratoria única. El doctor es médico pediatra, especialista en alergia e inmunología infantil. Es secretario del Comité de Alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es integrante del Comité de Pediatría de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, y es médico consultor en alergia e inmunología del Centro Grupo Oroño de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y del Instituto Dr. Ricardini de la misma ciudad. Adelante, Claudio, te escuchamos. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, y especialmente, bueno, al presidente, al doctor Morero, y al doctor Jorge Martínez. Y bueno, me toca hablar del primer módulo de lo que es enfermedades respiratorias, sobre rinitis alérgica y asma en pediatría, una enfermedad en común, una vía respiratoria única. Como hace referencia al libro blanco de la Organización Mundial de Alergia, hace referencia de que la rinitis alérgica y el asma han aumentado en gran cantidad en los últimos 20 años. Y el 30-40% de la población a nivel mundial padece una o más enfermedades alérgicas, y se prevé que estas van a seguir en aumento, principalmente asociadas a la contaminación ambiental, a los cambios climáticos, al estilo de vida occidental urbanizada. Según la Organización Mundial de la Salud, cientos de millones de sujetos en el mundo padecen rinitis alérgica y más de 300 millones tienen asma, enfermedades que sabemos que afectan notablemente la calidad de vida de estos individuos y de las familias también, aumentando su movilidad y mortalidad también, y además genera un importante impacto negativo en el bienestar socioeconómico de la sociedad. Tanto la rinitis alérgica y el asma constituyen los motivos de consulta más frecuentes, no solo a médicos clínicos, pediatras, generalistas, sino también a nosotros especialistas. La relación entre rinitis y asma ha sido establecida a través de múltiples evidencias, ya sea desde el punto de vista epidemiológico, clínico, funcionales y terapéuticos, y estas enfermedades tienen un nexo fisiopatológico en común, que es la atopía y la inflamación alérgica, llegando al concepto entonces de una misma enfermedad con compromiso de una vía aérea única. Por lo tanto, en la rinitis alérgica y el asma comparten dos características, que es la sensibilización previa, es decir, el desarrollo de anticuerpo IgE alergeno específico, y el posterior desarrollo de la enfermedad alérgica. Hay varios artículos que hacen referencia de esta asociación de la rinitis y asma como una vía respiratoria y una enfermedad en común. Distingue bastantes aspectos, en especial la estructura de la mucosa nasal y bronquial es similar, bueno, como vemos, presenta un epitelio pseudoestratificado columnar y ciliar, y a nivel de mucosa, bueno, se encuentran glándulas mucosas, vasos sanguíneos y células inflamatorias que comparten de manera similar,
Dentro de las células predominan linfocitos TH2, eosinófilos, células NK, y también ambas enfermedades comparten varios mediadores químicos. Pacientes con rinitis alérgica pueden presentar al mismo tiempo compromiso de la vía inferior, generando hiperreactividad bronquial, y la presencia de rinitis alérgica se relaciona muy directamente con el desarrollo posterior de asma. Hay varios mecanismos que hablan de esta relación de rinitis y asma, como dijimos, como una enfermedad respiratoria en común, la presencia de un reflejo nasal y bronquial, el reflejo nasobronquial, la presencia de drenajes mediadores que llegan de vía aérea superior a vía aérea inferior, también la diseminación sistémica de mediadores, ya sea químicos y de células inflamatorias. También es común la presencia de respiración bucal en pacientes con rinitis alérgica. La nariz cumple una función de humidificar y calentar el aire. Entonces, si esa función está alterada, no llega buen aire acondicionado a vía inferior, va a llegar frío y seco, bueno, generando en ciertos casos tos, hiperreactividad y broncoespasmo. Y también otro aspecto a considerar son los puntos de vista terapéuticos, donde sabemos que el tratamiento de la rinitis va a mejorar también los síntomas de asma. Algunos puntos a destacar de la guía ARIA, de la rinitis alérgica y su impacto en el asma, refiere que en pacientes con rinitis alérgica persistente se debe descartar asma, que en pacientes con asma se debe descartar rinitis alérgica, que su similitud en epidemiología y fisiopatogénica es importante, que el 80-90% de los pacientes con asma padecen rinitis alérgica y a la inversa, si 40-50% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma, que a mayor gravedad o compromiso de la rinitis alérgica, mayor riesgo de padecer asma, que las formas moderada y grave de la rinitis alérgica afectan el control de la enfermedad asmática, que el tratamiento de la rinitis mejora el asma y que el tratamiento de la rinitis y asma, por lo tanto, debe ser de manera combinada. Algunos aspectos económicos a detallar, en especial la rinitis alérgica. Si bien es considerada una enfermedad común, muchas veces banal, se sabe que produce un importante impacto en la calidad de vida, tanto del niño y de su familia, y que insume elevados costos, ya sea de punto de vista directos e indirectos. Dentro de los costos directos, asociados a los gastos médicos y terapéuticos, se estima aproximadamente en Estados Unidos 11.5 billones de dólares. Y bueno, los costos indirectos relacionados al mismo pueden estar asociados al ausentismo laboral, escolar y la afectación del rendimiento también. A nivel europeo hay pocos estudios, en especial los últimos desarrollados de Ferring del 2017, donde refiere que el costo por paciente por año es de 2.316 euros, también asociado a gastos directos e indirectos. Desde el punto de vista epidemiológico, se sabe que la rinitis afecta al 10-30% de la población a nivel mundial y el asma afecta a un 5-15%. Y en nuestro país, según el estudio ISAC, la rinitis alérgica afecta en la población de niños que va de 6 a 7 años, en un 20%, y en niños mayores, adolescentes de 13 a 14 años, alrededor de un 35%. Por su parte, el asma se encuentra en un grado de prevalencia intermedia, alrededor de un 10-20%, en niños que van de 6 a 7 años, una tasa de 15%, y en niños que va de 13 a 14 años, una tasa de 13%. Según una encuesta alergológica, una encuesta de enfermedades epidemiológicas y alérgicas, en España, la rinitis alérgica refiere que es el principal motivo de consulta en médicos especialistas en alergia, alrededor de un 52%, mientras que el asma en un 21%. La mayoría de los pacientes tienen a consultar en época de primavera y verano, y otoño, determinando cierto grado de estacionalidad, que tanto en rinitis y en el asma hay un ligero predominio en mujeres. La edad media de consulta es alrededor de 29 años, más o menos 15, y que la mayoría de los pacientes tienen antecedentes de atopía o alguna otra enfermedad alérgica. Desde el punto de vista etiológico y fisiopatogénico, ambas enfermedades son el resultado de complejas interacciones genéticas y también factores medioambientales o epigenéticos. Y los alergenos más comúnmente implicados en ambas enfermedades son los ácaros de polvo doméstico, las cucarachas, los hongos anemófilos, epitelio de la mascota, perro y gato, y las exacerbaciones estacionales determinadas especialmente por los pólenes. También otros factores pueden estar asociados a exacerbaciones de la enfermedad alérgica respiratoria. Por ejemplo, la contaminación ambiental asociada a la polución, el humo de aerosoles, tabaco, insecticida. También el estado emocional y los cambios climáticos pueden contribuir a las exacerbaciones de la misma enfermedad. Y factores socioeconómicos, en especial,
mayor movilidad y mortalidad por asma en aquellos pacientes que presentan niveles socioeconómicos más bajos. Desde el punto de vista de clasificación de rinitis alérgica, como hacemos referencia en nuestro consenso de rinitis alérgica por nuestro comité, refiere que se la clasifica en forma intermitente, persistente, leve y moderada, según el grado de afectación en la calidad de vida, es decir, si afecta el sueño, las actividades diarias, el deporte, la actividad al aire libre, la escolaridad y el trabajo, y también otros síntomas problemáticos. Y tal como hemos publicado también recientemente, la rinitis alérgica está asociada a otras enfermedades o comorbilidades. Entre ellas, bueno, el asma, como dijimos, hasta un 50%, otitis media con efusión hasta un 50%, la disminución de la audición asociada, a infecciones recurrentes de vía superior, ya sean anginas recurrentes o otitis recurrente, a sinusitis, a poliposis nasal, a conjuntivitis alérgica, a tos crónica, a hipertrofia de amígdala y adenoides, alteración de la función olfatoria, audición y del gusto, a cefaleas recurrentes. Y también hemos visto que los pacientes que presentan formas moderadas severas de rinitis alérgica pueden presentar una fase alérgica o característica en común, como por ejemplo son la protrusión de los incisivos, bueno, la boca abierta, la presencia del saludo alérgico que va a determinar posteriormente el desarrollo de un pliegue nasal, los pliegues infraorbitales de Dennis-Morgan, ojera, enoftalmia, conjuntivitis también, trastorno de la postura. Y también sabemos que la rinitis alérgica puede producir un importante impacto en la calidad de vida, asociada a disminución del apetito, disturbios en el sueño, disturbios emocionales, disturbios o trastornos familiares, problemas escolares o de aprendizaje. También la rinitis afecta a las actividades deportivas, al juego de la mascota, a la actividad social, y también tenemos que considerar que el tratamiento de la rinitis alérgica puede afectar la calidad de vida del paciente, principalmente cuando se utilizan antihistamínicos antiguos de primera generación que puede producir sedación, o también al uso de congestivos que pueden estar asociados a ciertos efectos adversos. Algunos puntos a destacar o conceptos según la guía GINA de asma bronquial refiere que alrededor de 300 millones de personas presentan asma en todo el mundo, que el asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente por encima de la EPOC, que en pediatría el asma es la enfermedad crónica más frecuente también, y que el asma está subdiagnosticado y en muchos casos no tiene un tratamiento adecuado, afectando a la calidad de vida y la capacidad de realizar las actividades diarias y cotidianas. Desde el punto de vista epidemiológico, en Estados Unidos hace referencia de que el asma afecta a 1 de cada 12 individuos, representaría 25 millones de personas en ese país, y casos fatales han sido descritos en ese año alrededor de 3.000 en adultos y 185 en niños. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2001 la tasa bruta de mortalidad fue de 3.73 por cada 100.000 habitantes, y publicaciones más actuales como la guía GEMA refiere que en el 2015 ocurrieron 400.000 muertes por asma a nivel mundial, aumentando su prevalencia de un 9 a un 16%. Algunos datos económicos de cómo afecta el asma en costo de salud. Bueno, a este nivel afecta al 1 o 2% del gasto total en salud, que en Estados Unidos se estima que el costo total por asma es de $6 billones al año, que la carga financiera en este país también se estima de $3.300 por paciente por año, incluyendo los gastos o costos médicos directos e indirectos. Los principales gastos están asociados a las consultas en centros de emergencia y las hospitalizaciones, y si se refiere que el paciente tiene un buen control o un tratamiento adecuado, y en ese caso presenta un buen control de la enfermedad bronquial o enfermedad asmática, obviamente el costo va a ser mucho menor, hasta 3 veces menor, que en aquellos casos que el asma está maltratada o no controlada. Hay pocas publicaciones en nuestro país, me voy a referir a una de las pocas que encontré por el Ministerio de Salud en el 2017, y vamos a destacar algunos puntos. Refiere que también el asma es la principal enfermedad crónica en la niñez, que alrededor de 1 millón de personas de 20 a 44 años en Argentina padecen asma, con una prevalencia de un 6%, que en Argentina ocasiona 400 muertes anuales y más de 15.000 hospitalizaciones en hospitales públicos, que el diagnóstico y tratamiento adecuado puede prevenir prácticamente todas las muertes, que algunas características de las muertes por asma en niños que va de 5 años hasta pacientes de 39 años podrían indicar dificultad en el acceso a la atención y al tratamiento, y que la implementación de guías, como después va a escribir Silvana,
la implementación de estas guías prácticas podría reducir el impacto de la enfermedad. También, al igual que la rinitis alérgica, el asma, según nuestro consenso, se lo puede clasificar en formas leves, moderadas, grave e intermitente, según los síntomas diurnos o también la afectación en la calidad de vida. Y al igual que la rinitis, el asma también presenta otras enfermedades asociadas o comorbilidades, como son la disfunción en las cuerdas vocales, reflujo gastroesofágico, obesidad, apnea del sueño, bronquiectasias, rinitis, conjuntivitis, depresión, ansiedad, trastorno en la respiración y poliposis nasal. Y también, como refiere alergológica, refiere que también el asma está asociada a infecciones respiratorias, a trastorno del ejercicio, a intolerancia a la aspirina y los derivados, a dermatitis atópica, y con respecto a esta última, hay una publicación reciente del 2016 que habla justamente de comorbilidades de asma en niños. Estudiaron más de 10.000 niños y alrededor del 10% de estos presentaban asma alérgica, y dentro de esta hubo una alta prevalencia de enfermedades alérgicas como son el eczema atópico o la alergia alimentaria. Y a esto me quería referir que tanto la alergia alimentaria como la dermatitis atópica pueden ser la primera manifestación de una enfermedad alérgica y con el tiempo pueden desarrollar otras, en especial enfermedades respiratorias, conociéndose como el concepto de marcha atópica. Desde el punto de vista del tratamiento de estas enfermedades, de la rinitis y el asma, se basan en 4 pilares, como son educación del paciente y de su familia, jerarquizando que esta es una enfermedad crónica y que deben requerir un tratamiento a largo plazo, establecer medidas de control ambiental, la farmacoterapia también considera que es un tratamiento de mantenimiento y a largo plazo, y la inmunoterapia, que también es uno de los pilares y fuertes en nuestra especialidad, determinando que es la única modalidad terapéutica que modifica la historia natural de la enfermedad alérgica con mejoría de los síntomas y la reducción del uso de medicación concomitante. Por lo tanto, en ambas enfermedades, la rinitis y el asma, el tratamiento debe combinar una estrategia efectiva para ambas entidades, conociéndose el concepto entonces de manejo integral de la enfermedad alérgica respiratoria. Con respecto a algunas medidas de exposición de alergenos, no vamos a desarrollar todo, decimos que algunas son de bajo costo, otras de alto costo, algunas fáciles de implementar, otras más difíciles, pero bueno, son difíciles de sostener en el tiempo. Bueno, y este es un update reciente que ha sido publicado por miembros de la Asociación Argentina este año, en el 2020, que habla justamente de un tratamiento escalonado de la rinitis alérgica. En una primera instancia, utilizar antihistamínicos en la forma, digo, intermitente, o en especial en el manejo de las crisis, que los corticoides son los pilares fundamentales en el tratamiento de las formas de rinitis alérgica moderada y severa, y en el caso de que los pacientes no respondan, se pueden asociar, por ejemplo, antihistamínicos locales o antileucotrienos también. Al igual como hicimos referencia a nuestro consenso, los corticoides nasales son pilares en el tratamiento, que el uso de los antileucotrienos no son de primera elección en pacientes con rinitis, pero sí se puede recomendar si presenta rinitis y asma asociada. Y con respecto a la inmunoterapia, ya sea formas orales y sublinguales, tiene una fuerza recomendación de tipo A y un alto nivel de evidencia, conociéndose que tiene un efecto benéfico a largo plazo, previniendo el desarrollo de asma en pacientes con rinitis y también la aparición de nuevas sensibilizaciones. Esto lo va a desarrollar después Silvana, pero bueno, conocemos que para el manejo del asma hay un tratamiento escalonado, al igual que la guía GEMA hace referencia a lo mismo, pero considera instalar inmunoterapia ya desde las primeras etapas del diagnóstico de la enfermedad, porque se refiere que, si bien aplicada tempranamente, podría reducir cambios irreversibles y complicaciones posteriores en el tratamiento tardío. Y a modo de conclusión, podemos decir que la rinitis y el asma son las enfermedades alérgicas más frecuentes, muchas veces subestimadas, que afectan notablemente la calidad de vida en estos pacientes y sus familias, que aumenta la movilidad y mortalidad, que genera un impacto negativo en el bienestar socioeconómico de la sociedad, y el manejo integral, por lo tanto, de la enfermedad alérgica respiratoria permite reducir sus complicaciones y el gasto sanitario. Bueno, muchas gracias, este es San Nicolás, de donde estoy actualmente, y acá estamos conectados el resto del país. Muy bien, muchas gracias Claudio, excelente tu exposición. A continuación, la doctora Silvana Moncel nos va a desarrollar similitudes
y diferencias en las guías de asma, últimas actualizaciones en pediatría. La doctora es médica pediatra, especialista en alergia e inmunopatología, es responsable del consultorio de alergia del Hospital del Niño de San Justo, es miembro del Comité de Pediatría y de Asma de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, es subcoordinadora del Comité de Asma de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología y es prosecretaria de Fundaler. Muchas gracias, Silvana. Adelante. Reiniciar audio. Entonces, ¿se escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? Me parece Sí, un sí. cartelito de reiniciar audio. Y agradecer también a la Comisión Ejecutiva de la Asociación por esta iniciativa. A ver. Acá. Bueno, en esta parte de la charla vamos a hacer una evaluación de las similitudes y diferencias en las guías de asma infantil y sus últimas actualizaciones. Sabemos que a nivel mundial hay varias guías que abarcan este tema, como la guía americana de la ATS, la guía en conjunto de la ATS con la ERS, la guía británica, y también en Argentina tenemos la guía de diagnóstico y tratamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría. Pero hoy nos vamos a centrar en dos guías principales, que son la guía GINA para la Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma, y la guía GEMA, que es la guía española para el manejo de asma, por dos razones principales. En primer lugar, porque estas dos guías fueron actualizadas últimamente. Este año GEMA se actualizó en marzo del 2020 y GINA en abril. Y por otra razón, por un dato que me pareció muy interesante, en un estudio que estamos haciendo, el estudio se llama Veritas, que estamos haciendo desde la comisión, desde el Comité de Asma de la SLAI, en conjunto con el Comité de Pediatría. Es un estudio sobre percepción y realidades en el tratamiento y en el diagnóstico de asma por parte tanto de los médicos como de los pacientes. Y al preguntarle a los médicos si utilizaban como herramienta en el diagnóstico y en el manejo de esta enfermedad alguna guía, el 84% contestó en forma afirmativa que utilizan las guías en su trabajo, y de este 84%, el 70% utiliza GINA, y en segundo lugar de frecuencia, el 13% utiliza GEMA. Con lo cual me pareció de utilidad abocarnos hoy en estas dos guías. Bueno, sabemos que el asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero de etiología probablemente distintas. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, con una hiperreactividad bronquial y con una obstrucción variable de la vía aérea que puede resolverse en forma espontánea o con el tratamiento con medicamentos. Sabemos que desde edades tempranas de la vida, los pacientes con asma ya empiezan a tener sus primeros síntomas. Alrededor del 50 o el 80% de los pacientes menores de 5 años ya empiezan a desarrollar los síntomas de asma. Pero en esta población pediátrica, tanto la definición como la clasificación, como el diagnóstico, es bastante particular y a veces es complicado, por dos razones principales. En primer lugar, porque es un grupo etario donde son muy frecuentes las infecciones virales y los síntomas se solapan con los síntomas de asma, con lo cual hace muy difícil el diagnóstico. Y la segunda razón, no menos importante, es porque es un grupo etario donde es dificultoso realizar las espirometrías, si bien con algunas excepciones puede hacerse, pero entonces no podemos disponer de la cuantificación de la función y la evaluación de la función pulmonar. Entonces, hay varios estudios que se han interesado en ver cuál es la epidemiología y cuál es el impacto en conocer o no en la definición de asma en los distintos enfoques. Este estudio de Atlanta evalúa, no sé si escuchan ruido, bueno. Este estudio de Atlanta se centró en evaluar las distintas definiciones de caso para ver el impacto que estas diferentes definiciones, tenían en la incidencia del diagnóstico de asma en edades tempranas y cuánto podían determinar la validez
en un diagnóstico de asma en edad escolar. Y bueno, vieron que las definiciones de asma encontradas eran 14 definiciones distintas. Y lo que pudieron observar es que cuando se incluían dentro de la definición a aquellos grupos etarios de menos de 3 años, había las definiciones hacían que haya un alto grado de especificidad en la incidencia del diagnóstico de asma en edades más tardías. Otro estudio, que fue el de Kustovic y el de Darmash, también estudiaron la epidemiología del diagnóstico de asma en edad temprana, y ellos encontraron en que, bueno, resulta bastante difícil encontrar una definición unánime. Evaluaron 122 estudios y encontraron 60 definiciones de caso distintas, con lo cual, bueno, apoyan más a esto de que no es difícil encontrar un consenso que ayude a un estudio en la prevalencia del diagnóstico, digamos, en edad escolar, de saber la incidencia que puede llegar a haber en edad escolar. Taxon, en el estudio de Taxon, la corte de Taxon en Arizona, se da cuenta y evalúa que había dentro de estos pacientes sibilantes en este grupo etario distintos tipos de pacientes sibilantes y los encuadra en 3 tipos distintos: los pacientes con sibilancia transitoria, los pacientes con sibilancia de inicio tardío y los pacientes, de sibilancias persistentes, y los pacientes con sibilancias de inicio tardío, que serán los verdaderos asmáticos. Las diferencias así a gran modo entre estos grupos etarios es que aquellos sibilantes de inicio temprano y de inicio precoz generalmente son pacientes que empiezan con sibilancias en edades tempranas de la vida, antes del año de edad, y a partir de, generalmente ya acercándose a los 3 años, dejan de presentar síntomas y característicamente se asocian con niños donde tienen antecedentes de madres fumadoras durante el embarazo, asistencia a guarderías o hermanos mayores. Los chicos con sibilancias persistentes generalmente empiezan después del año de vida con sibilancias y se asocian frecuentemente con esos niños que han tenido alguna infección viral donde sus vías aéreas han quedado con una hiperreactividad bronquial. A partir de los 6 años empiezan a desaparecer las sibilancias en estos niños y ya no las encontramos en la adolescencia. Y los de inicio tardío empiezan los síntomas a partir del año, más característico desde los 6 años, y persisten después de la adolescencia. Y en este grupo encontramos, para diferenciarlos, que son los pacientes que tienen verdaderos signos de atopía, como una inmunoglobulina E elevada, como sensibilizaciones, como manifestaciones como rinitis o dermatitis atópica, o el antecedente de asma en los padres. Las guías, a pesar de que este estudio tiene muchos años y en el transcurso de los años venideros se han hecho muchos otros estudios para tratar de encontrar otros fenotipos, las guías coinciden en que es importante seguir teniéndolas en cuenta y avalan este estudio, porque si bien en la práctica a veces es difícil evaluar cuál es el rendimiento, porque la realidad es que tenemos pacientes que no encastran específicamente en un fenotipo, sino que pueden solaparse sus características, pero la caracterización de los pacientes sí es muy importante para poder definir un tratamiento y que este tratamiento pueda ser precoz y ayude a evitar obviamente las complicaciones. En el año 2000, Castro Rodríguez, basándose en esta corte de Taxon, se da cuenta que hay distintas características que presentan varios de los pacientes con sibilancias recurrentes. Entonces estas características las divide en aquellas que considera criterios mayores, aquellas que considera criterios menores, y conforma un score que se llama el índice predictivo de asma, API, que aún hoy en día se sigue usando, y dice que aquellos niños menores de 3 años que han tenido más de 3 episodios en el año de estas sibilancias, tienen un 77% de posibilidades de padecer asma en edades más tardías, en edad escolar. Es un score realmente muy sencillo porque con un interrogatorio y con un hemograma podemos utilizarlo en cualquier lugar de atención. A lo largo de los años han aparecido otros estudios que encontraron otras variables que podían ser analizadas también como para predecir el asma futuro a partir de la edad escolar, pero la realidad es que ninguna de estas ha logrado tener mayor especificidad y sensibilidad que el API.
Gina y Gema los recomiendan a las dos. Los dos recomiendan, perdón, a este índice. Gema presenta este año una tabla donde lo deja, bueno, expuesta de manera gráfica, y Gina también presenta un esquema que la verdad que visualmente es muy útil de utilizar, porque dice que de estos niños que tienen sibilancias en los primeros años de vida, los primeros 5 años de vida, podemos, evaluándolos y viendo las características, podemos pensar quiénes son aquellos niños que están más cerca de padecer asma o más cerca de que estos episodios sean por sibilancias de origen viral. Entonces, aquellos niños que tienen síntomas de asma durante el periodo de una virosis, de un catarro de vías aéreas superiores, y que estos catarros duran más de 10 días, o que los pacientes que tienen más de 3 episodios por año, y estos episodios también son severos, o los síntomas empeoran durante la noche, o tienen episodios fuera de estos cuadros virales, y que además son estos pacientes que puedan tener dificultad respiratoria, inclusive desencadenada por el juego o por la risa, y que además tienen antecedentes personales o familiares de atopía. Bueno, tenemos que pensar que estos pacientes muy probablemente se acercan más a las posibilidades de ser un paciente con asma. Tanto Gina como Gema tienen una definición que es bastante similar. Lo que diferencia particularmente es que Gema, a partir de esta nueva guía, apoya que tenemos que empezar a pensar también en los grupos, más allá de los cercanos a los escolares y preescolares, en los grupos menores. Gema dice que el diagnóstico de asma ya en los menores de 3 años ha de ser bastante probabilístico si pensamos que en pacientes que han tenido más de 3 episodios al año o episodios graves de síntomas de asma y que han tenido buena respuesta al tratamiento con corticoides inhalados, incluso empeorando los síntomas una vez suspendido el tratamiento. Y esta probabilidad aumenta si el paciente presenta atopía. En cuanto al diagnóstico Gema, también hace una actualización del gráfico para diagnóstico de asma, que lo separa del adulto. Por supuesto, dice en este esquema que luego de una historia clínica y una exploración física compatible, es necesario que todos los pacientes tengan una espirometría basal. Sabemos que en este grupo etario no lo podemos contar en todos, porque la técnica es dificultosa, si bien hay estudios que hablan que los chicos con un buen entrenamiento, se ha visto que chicos de 3 años pueden llegar a tener una aspiración forzada adecuada y que nos sirva para una prueba, pero bueno, fundamentalmente lo que incluye en el esquema diagnóstico es que en aquellos casos que no se dispone de la espirometría se puede hacer una prueba terapéutica indicando al paciente corticoides inhalados y SABA, y luego de 6 a 10 semanas evaluar la respuesta. Obviamente si la respuesta, como decía la definición, es buena, estaríamos hablando de un paciente con asma. También Gema resalta la importancia de un diagnóstico alergológico en cualquier momento, en cualquier instancia del diagnóstico y en cualquier instancia de la enfermedad, porque es muy importante fenotipificar el asma. No olviden ninguna de las 2 guías en reiterar siempre y recordar que es pertinente hacer un diagnóstico diferencial, que ese diagnóstico también va a variar en algunos casos según el grupo etario. Y también Gema hace un gráfico distinto, presenta un gráfico distinto en cuanto al control del asma. Es importante siempre que recordemos cuando uno piensa en el tratamiento del asma cuál es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es el control del asma. Y acá en este cuadro podemos ver que un niño bien controlado es ese niño que logramos reducir sus síntomas o en muchos casos están ausentes, logramos que el paciente no necesita la medicación de rescate, de alivio, el paciente puede hacer sus actividades normales y hasta podemos mejorar la función pulmonar. Y sobre todo también reducimos el riesgo de complicaciones como las exacerbaciones o los efectos adversos por el tratamiento, que en este caso las 2 guías también hablan y que nosotros los pediatras tenemos siempre muy presente en evaluar la talla. Si bien sabemos que la talla los 2 primeros años de vida puede tener una velocidad de crecimiento disminuida, sabemos que esto es temporario y con dosis adecuadas de corticoide la talla final disminuye solo un 0,7% con respecto al resto de la población. Pero bueno, esto no sucede cuando el asma está mal controlada o el paciente requiere altas dosis de corticoides o corticoides orales frecuentemente.
Bueno, tanto Gina y como Asma, como Gema, proponen como herramienta para controlar el asma los interrogatorios, los cuestionarios de evaluación para el paciente. Gema este año incorpora también el cuestionario del ACT porque está validado al castellano, que antes no estaba. Y además, por su lado, Gema también recomienda el cuestionario CAN, que es un cuestionario muy similar al ACT, donde hay 9 preguntas que evalúan de las últimas 4 semanas cómo han sido los síntomas del paciente. Gina, por su lado, agrega esta tabla donde puntualiza cuáles son los factores que no podemos dejar de evaluar para ver si el paciente tiene su asma controlada, ¿sí? Como los síntomas, los factores de riesgo, los factores que limitan el flujo de aire y también los efectos adversos de la medicación. Como antes mencionaba Claudio, para el tratamiento, y como hablábamos recién, para el tratamiento del asma tenemos que siempre centrarnos en el objetivo, que es el control del asma. Entonces, Gina viene, ya nos ha presentado anteriormente el ciclo de manejo de asma para prevenir las exacerbaciones y controlar el asma, y controlar los síntomas, y Gema agrega este año una tabla donde puntualiza cuáles son esas cosas que no podemos dejar de evaluar, ¿sí? Que en definitiva los dos exponen las mismas características, ¿sí? Evaluar los síntomas, si el paciente ha tenido exacerbaciones, reconfirmar y reevaluar el diagnóstico, si el paciente presenta comorbilidades, la técnica de aplicación de la medicación, la adherencia al tratamiento, y reajustar la medicación en caso de ser necesario. Gema este año también presta más importancia y dice y habla de la necesidad de la educación del paciente, sabiendo que una buena educación es un pilar fundamental en el tratamiento porque nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y como adicional, además disminuir también obviamente los costos en salud. Entonces presenta estas tablas también como herramientas para el médico y para ofrecérselas al paciente en los planes de acción por escrito, tanto en el mantenimiento del tratamiento como para las crisis de asma. En cuanto al tratamiento, los dos hablan de un tratamiento escalonado. Gina divide el tratamiento según el grupo etario, hasta 5 años, de entre 6 y 11 años, y a partir de los 11 años, ya la adolescencia y los adultos tienen las mismas indicaciones. Gema este año hace un nuevo gráfico que también lo separa del adulto, y hace un gráfico donde representa la importancia del tratamiento global del asma, donde tenemos que tener muy presente tanto la educación del paciente como la medicación de rescate que puede necesitar el paciente en una exacerbación y el tratamiento de mantenimiento. Y también, por esta definición que ha modificado Gema en prestar particular importancia también a los niños menores de 3 años, divide el tratamiento en aquellos niños menores o mayores de 3 y 4 años. Bueno, este es el esquema de Gina para los niños entre 6 y 11 años, que la diferencia con el tratamiento escalonado previo es que incorpora los biológicos para los chicos a partir de los 6 años. Y bueno, en cuanto al asma grave no controlada, las dos guías coinciden en que la definición en aquel paciente menor de 5 años que tiene exacerbaciones graves y recurrentes, con o sin síntomas en la intercrisis. Podemos hablar de asma grave no controlada cuando el paciente ha tenido más de un ingreso a terapia intensiva, o ha tenido más de 2 ingresos hospitalarios y ha necesitado tratamiento endovenoso, o ha tenido más de 2 ciclos de corticoides orales en el año previo. Entonces, en estos pacientes es muy importante reevaluar, si bien en cada control lo tenemos que hacer, particularmente en este paciente nos tenemos que volver a preguntar si estamos frente a un paciente que tiene asma, cuáles pueden ser las causas de no tiene el control de asma, la adhesión o la técnica al tratamiento, la exposición a desencadenantes, las comorbilidades, y también preguntarnos por qué el asma puede ser resistente y la importancia de fenotipificar el asma. Bueno,
Tanto Gina como Gema este año han presentado cuál es su postura y sus recomendaciones frente a la pandemia que estamos en este momento transcurriendo. Los dos coinciden en que una de las indicaciones principales es no suspender el tratamiento de asma previamente prescrito por el médico, no indica los estudios de función pulmonar ni esputo inducido, salvo algunas excepciones que así lo requieran, y no implementar nebulizaciones para aerolización de fármacos. Por su lado, Gina hace hincapié en la importancia del plan de acción que todo paciente debe tener y recordar durante la pandemia, y Gema hace su recomendación y su aclaración en que tanto los pacientes alérgicos como los pacientes no alérgicos cursan con los mismos síntomas en caso de enfermarse y que no tienen mayor probabilidad de desarrollar asma o enfermarse por padecer alergia y asma. Y acá una aclaración, también tenemos que pensar, bueno, en diferenciar los pacientes que tienen asma moderada y grave, donde quizás sí el riesgo esté aumentado. Para terminar, me parece interesante comentar que Gema este año tiene como una posición, una indicación, una recomendación al uso de telemedicina en el tratamiento y en el control del asma, y dice que la combinación de las distintas estrategias que la telemedicina y la teleconsulta pueden proporcionar, ayudarían también a mejorar el control de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes, que se puede usar la telemedicina como apoyo de la gestión del paciente en la consultoría remota o con sistemas informatizados que también pueden ayudar a la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias, espero que me hayan escuchado bien. Sí, doctora Silvana, muchísimas gracias. Excelente la charla. Y para finalizar las disertaciones del día de la fecha, el doctor Jorge Martínez nos va a hablar sobre enfermedades alérgicas e inflamatorias en época de COVID-19 en nuestros pacientes pediátricos. El doctor Martínez es médico pediatra, especialista en alergia e inmunología, es director del Comité Científico de Pediatría de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, y es docente de la Cátedra de Inmunología de la Universidad de El Salvador. Te escuchamos, Jorge, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, un pequeño desajuste, ya estoy. Bueno, primero agradecerles al presidente de la asociación y al comité ejecutivo que nos dan este espacio para hablar desde pediatría sobre todas las actualidades de lo que son enfermedades respiratorias y asma. A mí me va a tocar hablar de enfermedades alérgicas o inflamatorias en épocas del COVID en pediatría, y un poco, bueno, hacer una pequeña introducción de lo que pasa actualmente con todos los pacientes pediátricos. Primero voy a hacer como una introducción de qué es lo que está pasando en todos nuestros pacientes pediátricos, y después aplicada a nuestros pacientes que tienen cuadros alérgicos, si hay mayor o menor incidencia, cuáles son las diferencias. Y por último, si nos queda tiempo, un poco compartir un par de inquietudes que uno puede llegar a tener en cuanto a publicaciones nuevas, mecanismos fisiopatológicos que pueden cruzarse o no con lo que nosotros trabajamos todo el día. Así que bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Todo esto ya saben que apareció en diciembre del 2009, había unos casos nuevos, desconocidos en Wuhan, China, y bueno, declaran de que evidentemente había una cantidad de neumopatías mucho más frecuentes para la época y de origen desconocido. Terminando esto, el 12 de febrero del 2020 se identifica esta causa desconocida, que era el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y su enfermedad asociada en el COVID-19. O sea, empezó en diciembre del 19, el 12 de febrero ya tenían identificados
y el New England Journal of Medicine en marzo publica un mecanismo posible de infección y de mecanismos de este virus. Sabemos que el virus se propagó rápidamente alrededor del mundo y la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020, en el reporte de situación número 51, declara el estado de pandemia por la gran cantidad de contagios. Y se adoptan en el mundo medidas sin precedentes en salud pública para tratar de detener esta pandemia. Este coronavirus, o el grupo de virus de coronavirus, es un virus RNA de gran tamaño envuelto en una capa lipídica, es hallado en aves y en especies mamíferas. Comúnmente estos coronavirus generaban infecciones, pero eran infecciones respiratorias leves y podían llegar a representar en un 30% de los resfríos comunes. Aparte de este tipo de virus, hubo otros dos tipos de virus que tuvieron su pandemia con gran cantidad de infección, que es el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, que generó la pandemia de Middle East. Estos mismos virus sabemos que tienen un RO, un número reproductivo básico muy alto, y en el cual cuando sabemos que está cerca del 1 tenemos un cuadro controlado, y cuando ya es superior a 3 el riesgo de descontrol y de que no se pueda controlar por el sistema médico es mucho más alto. Hay muchos estudios y muchas publicaciones que van saliendo actualmente día a día. Ya sabemos que, digamos, nos van informando, tenemos lluvias y lluvias de WhatsApp, de mail, de mensajes, en el cual aparecen cosas nuevas. Puntualmente traigo que es uno de los primeros reportes que se hizo desde China, con la Joint Commission, ahí mismo en China, y en el cual analizaron más de 72.000 casos, y en lo que es pediatría, vieron que no se reportaron casos de muertes en niños de 1 a 9 años, y solo se reportó un solo caso de fatalidad en chicos de 10 a 19 años. Y que esto equivalía a una letalidad de 0,2% en pacientes de 10 a 19 años de edad. Y que además, dato importante, no habría asociación con su comorbilidad, o sea, su patología previa. Esto sabemos porque estos estudios se fueron desarrollando datos nuevos y casos nuevos. Pero este primer dato nos dejó a los pediatras como un poco más tranquilos, pero vemos que pueden ir cambiando algunas cosas. Bueno, es el reporte de la Joint Commission que decía que la frecuencia era 2,5% en chicos de totalidad de 0 a 19 años. ¿Qué pasaba acá? ¿O qué casos tenemos? ¿Qué reportes tenemos? El número de casos en el Ministerio de Salud, esto es hace 3 días que lo saqué, y nos hablaba de que había una afectación en chicos menores de 0 a 16 años de un 2%, un 80% entre 60 y más de 16 años, y la afectación por edad, por sexo, disculpa, es francamente igual. En cuanto a fallecidos, también hablan que hay solo un 0,3% de edad entre 0 y 14 años. Podemos ver otro gráfico que es bastante más contundente. Esto es también por el Ministerio de Salud, está actualizado al 23 de junio, y en el caso, todos los puntos son casos de fallecimiento, en el cual en el eje de la Y habla de edad de 0 hasta 120 años, y en el eje de la X nos habla de los días. El último día habla del 23 de junio, desde que empezó todo esto, y solo vemos 4 casos, todos chicos que tuvieron más de 7 años, y solo un paciente de 7 años, fallecido en el Hospital Garrahan, tenía fibrosis quística. Puede estar pasando y puede haber más reportes en estos días,
pero esto es lo que tenemos. O sea que va coincidiendo nuestras estadísticas con las estadísticas mundiales. En cuanto a la transmisión, ¿qué es lo que nos dicen múltiples estudios que a veces mismos se van contradiciendo uno y otros? Es que se producen a través de propagación de gotas respiratorias de más de 5 micrones y por fomites. Otro dato dice que también hay algunos estudios que sugieren que el virus puede mantenerse viable en superficies hasta 3 días. También se estudia por qué hay casos que son mucho más contagiosos que otros, y se cree que ahí sí está dado por un tema de aerosolización, pero que evidentemente requiere más estudios para ver si realmente hay superpropagación o hay métodos distintos, mecanismos de transmisión. El CDC, cuando ya un poco de esto había comentado Silvana, recomienda el uso obviamente de medidas apropiadas en cualquier procedimiento que genere aerosolización, ya que ahí la posibilidad de transmisión es mucho mayor. Obviamente tenemos que tomar medidas apropiadas cuando tomamos muestras de cultivo nasofaringios. Si en algún momento se tiene que usar nebulizadores con el paciente, cuando se usa pico flujo y cuando se usa espirometría. Por eso creo que estas 3 cosas están realmente muy acotadas en estos tiempos. También otro tema importante en lo que es transmisión es el tema de los individuos asintomáticos. Estos pacientes aparentemente también puede ocurrir transmisión de persona a persona en pacientes asintomáticos. Tendríamos que confirmarlo esto y qué grado tiene en distintos estudios para ser más categóricos. En cuanto a la transmisión en pacientes pediátricos, dato importante es que la mayoría de los casos provienen de las propias familias. Siempre hay una identificación de contactos sobre un caso adulto en el que ya estaba. En este estudio, que fue más controlado a través de la Joint Commission en China, no se pudo establecer casos en los cuales los chicos no hayan sido causales de infecciones en adultos, y se está estudiando un caso en el cual el bebé de 3 meses tenía síntomas de COVID y que después fue positivo a COVID, y los padres desarrollaron la enfermedad posteriormente. O sea que esto, bueno, con la actualización de datos probablemente se pueda confirmar o descartar, pero esto es lo que tenemos. ¿Qué síntomas qué síntomas presentan los pacientes que tienen COVID en pediatría? Sabemos que tienen diferentes síntomas, que adultos tienen diferentes hallazgos de laboratorio y tienen diferentes severidad. También sabemos que las coinfecciones son mucho más frecuentes en niños que en adultos. En este gráfico acá a la derecha nos muestra que el 28% de los pacientes son asintomáticos, el 32% solo presentan catarro de vías aéreas superiores y el 39% pueden presentar neumonías o presentan neumonías leves o un poco más complicadas. Y solo el 1% presentan un estado crítico. Me adelanté. Las características de los síntomas en los chicos en pediatría me habla que, a diferencia de los adultos, podemos ver que el porcentaje de síntomas en los pacientes que tienen confirmados COVID es menor, tienen menor porcentaje de fiebre, solo el 56% presenta cuadros de fiebre, de tos, 80% en adultos, 54% de tos en niños pediátricos. Casi el 60% de los pacientes adultos tienen cefalea, en cuanto a nuestros pacientes más pequeños tienen solo un 30%. La odinofagia también es en menor, así como vamos viendo mialgias, dificultad para respirar, diarrea, náuseas, todo es en menor medida. Sí, no fue en menor medida las coinfecciones que tienen los pacientes en COVID, en más del 50% se encontraron positividad, como tenían otros agentes, y el más común fue el Mycoplasma pneumoniae.
características también tenían nuestros pacientes en lo que es COVID en las imágenes? También es muy diferente en adultos. Más del 80% que tenían afectación pulmonar mostraban gran patología en la tomografía computada. Los patrones más comunes fueron opacidades en vidrio esmerilado, edemas de márgenes mal definidos, engrosamiento septal, broncograma aéreo, y ahí vemos en la imagen digamos, el desarrollo de la patología respiratoria en un adulto. Vemos que es bastante grave y se va comprometiendo con los días de evolución. En los chicos, realmente la afectación es en uno o ambos pulmones, es al 50% en los pacientes que tienen neumopatías, y la mayoría no tiene un patrón específico en la cual en la tomografía pueda definir un cuadro de COVID. Esa es gran diferencia entre chicos y adultos. Entonces, resumiendo un poco cuáles son los hechos que nos sirven a nosotros, que atendemos mayormente niños pediátricos, es que sabemos que el COVID en adultos, el 80% de los casos son leves y moderados, igual al nuestro. Sí, los adultos tienen mucho más presentación de enfermedades graves y críticos, aparece fallo respiratorio, shock séptico, y en el cual en nuestros pacientes es distinto. La proporción de pacientes asintomáticos es totalmente desconocida. Probablemente son pacientes que puedan llegar a contagiar, y conocer este dato y conocer este mecanismo va a ser fundamental para el manejo de nuestros pacientes. La enfermedad en niños es poco frecuente y es leve, y tiene un porcentaje de 2,5% de desarrollar una enfermedad severa, que podría estar en el grupo de la neumopatía, y un cuadro crítico solo 0,2%. Bueno, pequeña introducción de toda la información que tenemos sobre COVID, y probablemente haya algo que esté desactualizado porque los números van cambiando mucho. ¿Qué diferencias presentan los chicos que tienen una infección por COVID y un paciente que tiene rinitis o asma o un cuadro alérgico? Sabemos que los síntomas alérgicos incluyen congestión nasal, rinitis, estornudos, también pueden aparecer en el cuadro de asma tos, sibilancia y disnea. La piel es algo típico de los cuadros de nuestros pacientes alérgicos, que pueden tener una piel seca y esa picazón y ese prurito. También, como los adultos, pueden presentar cefaleas, pero generalmente está asociada a los cuadros de una complicación de una rinitis o una sinusopatía alérgica. La fiebre es un cuadro muy, muy importante para definir un cuadro alérgico, o que nos ayuda a definir un cuadro alérgico o COVID. En COVID ya vimos todos los síntomas que presentan, pero como datos, la OMS nos dice que la congestión nasal solo se presenta en un 5%, y aparece solo un 0,8% de inyección conjuntival, a diferencia de nuestros pacientes alérgicos, que sí presentan como gran síntoma congestión nasal e inyección conjuntival. También la OMS nos habla de pérdida del olfato en forma aguda, o pérdida del gusto en forma aguda, y pueden también aparecer en pacientes con COVID algunos síntomas de cambio de coloración en pies y tobillos, habitualmente por cambio de color, o similar a lo que serían los sabañones por cambios de temperatura. Dato importante a tener en cuenta. Otro dato también para diferenciar entre infecciones por COVID y alergia, que se mete entre estos dos, es que también se presenta una disminución de enfermedades virales, no por otro tipo, especialmente de gripe, por influenza A y por influenza B, debido a las medidas que nosotros estamos teniendo, especialmente en Argentina, que tenemos un distanciamiento global, las pautas de higiene y toda la cuarentena que estamos llevando. Eso se ve que va a haber mucho menos infecciones de este tipo, y hace también que se cruce este tipo de información. La Academia Americana de Alergia hace
un rejunte de síntomas en cuanto a los síntomas de coronavirus y gripe, y es interesante vemos los síntomas de fiebre, de tos, de disminución, de dificultad en la respiración, dolor muscular, un poco todos los síntomas que hablamos, los que hay en la gripe, en la alergia y en enfermedades por COVID, y en el cual hay un grupo de síntomas que sí están en todos, y en eso es que tenemos que afinar el ojo y quizás estar más atentos. Los pacientes que presentan congestión, pérdida del anosmia, pérdida de olor y rinitis seborreica, tenemos que estar más atentos porque sabemos que la diferencia clínica es pobre y puede tener cualquiera de este cuadro de enfermedad. Un segundito. ¿Qué complicaciones pueden aparecer que nos atraviese un poco nuestra especialidad? Una nueva probable complicación de la infección de COVID en el niño es el síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual se han descrito varios trabajos. Este cuadro, vamos a verlo un poquito más, presenta características de la enfermedad de Kawasaki, teniendo afectación cardíaca o no, y un estado de shock importante. Y se vieron en pacientes con COVID. Estas serían una de las complicaciones inflamatorias que tiene esta asociación con el COVID, y el CDC en mayo del 14 lanza una alerta para mostrar un poco, presentar este tipo de inflamación en pacientes con COVID, en el cual puede tener lo que nosotros conocemos el estadio final del COVID con la lluvia que nosotros llamamos de interleuquinas y factores inflamatorios que realmente hacen que la enfermedad sea fatal. Estos síndromes de multiinflamación en children, MIS llamados, aparece en 2020, en abril del 26, en Gran Bretaña. Luego, un mes después, aparece también esta descripción en Nueva York, y a partir de estas dos publicaciones van apareciendo distintos cuadros, similares cuadros, pero en distintos países. En la actualidad no se sabe si este es específico de pediatría o ocurre también en adultos. No hay información sobre factores de riesgo, ni su patogenia, ni su curso clínico y su tratamiento específico. Lo que sí sabe cómo definirlos por estos cuadros y estos reportes y estos letters que han sido publicadas, y en el cual hablan de chicos menores de 21 años que presentan fiebres, hallazgos de laboratorios compatibles con inflamación, y esto, como hallazgos de laboratorio compatibles con inflamación, hablan de una proteína C reactiva elevada, eritrosedimentación elevada, fibrinógeno, ferritina, dímero D, interleuquina C, cualquiera de estos patrones ya entra como cuadro compatible de inflamación, obviamente una evidencia de enfermedad clínica severa, y con un compromiso multisistémico de más de 2 órganos afectados. Esto, para definirlo, además no tiene que haber otro diagnóstico encontrado, y además tiene que tener una positividad por la infección por el COVID-2, por PCR o por serología, dentro de las 4 semanas de inicio de este cuadro. Teniendo estas 3 pautas, uno puede encuadrar en esta patología. Un poco esto, un resumen de lo que se publicó, el síndrome multiinflamatorio en Londres, llamó la atención. De hecho este grupo de médicos que trabajan en el South Ames Retrieval Service, que son un servicio de ambulancia, en un tiempo de 2 semanas, llevan a internar a terapia intensiva 8 chicos con presentación con un shock sistémico que además tenían coronavirus. Y llaman la atención y publican estos datos, en el cual un chico fallece. En Nueva York, un mes después, también presentan 17 chicos que inician el cuadro, en el cual habían tenido contacto
previo, en estas 4 semanas previas, y en el cual después se positiviza su serología y sus cultivos, y en el cual vemos que son pacientes que aparece el 74% con cuadros de rash, 76% cuadros de shock, 88% generación de cuadros gastrointestinales y una fiebre alta. Vemos que son síntomas de inicio muy agudo y que se puede confundir como se presentaba al inicio con un cuadro de Kawasaki. Estos chicos con mucha agresión en el tratamiento intensivo fueron dados de alta y con un cuadro relativamente corto. Cuadro comparativo con lo que es el Kawasaki y este cuadro, no me quiero extender mucho, ya me extendí demasiado, habla de rash, de linfopatía, inyección conjuntival, cambio en la mucosa oral, cambio en las extremidades en cuanto a coloración y puede tener o no afectación cardíaca, habitualmente lo tienen, pueden tener aneurismas como complicación. Si no tienen patología cardíaca, estamos hablando de lo que es un Kawasaki atípico. Esto se cruza un poco con nuestra patología. Último, y ya cerrando, otra cosa también que me llamó la atención dentro de la información que vamos teniendo, es la eosinopenia en COVID. Y les traigo este artículo en el cual la eosinopenia con una proteína C reactiva alta en lugares donde tienen mucha espera y no tienen la serología, digamos, disponible, comparan a 500 pacientes de los cuales controles y han tenido COVID. ¿Qué síntomas pueden o qué hallazgos de laboratorio pueden tener previo como para hacer un triage? Y ellos hablan de que si tienen una PCR alta y además una eosinopenia, en este cuadro que publican los doctores, vemos el grupo de pacientes control y el grupo de pacientes con COVID. Y que hayan como valor para poder generar una especie de triage es que el 74% de los pacientes que tenían COVID ya presentaban una eosinopenia marcada frente al 31,3% de pacientes que no tenían COVID. Entonces presenta que esta puede ser una herramienta, si no se tiene el cultivo, para poder definir. No con esta eosinopenia, con nuestros pacientes que tienen habitualmente hipereosinofilia, puede empezar a pensar distintos mecanismos de acción, en el cual en este trabajo hablan de un mecanismo posible de reacción en cuanto al COVID, en el cual bloquean los eosinófilos a la presentación de la circulación periférica y además bloquea también el virus la infiltración de eosinófilos en pulmón. Porque sería muy interesante usado totalmente al revés con nuestros pacientes. Así que un tema para pensar. Rápidamente se publicó un artículo que está por salir, artículo en Press, que se va a publicar en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, en el cual habla de cuál es la respuesta de esta eosinofilia y en el cual un poco da conceptos en cuanto a los estudios que ellos tienen con la eosinofilia y en el cual hablan que, bueno, esta eosinofilia y no esta atopía no exacerba, con todos los datos que van juntando, no exacerba la patología de la enfermedad por COVID. La actividad eosinofílica antiviral específica no está demostrada. Se vieron que hay estudios que sí pueden llegar a tener algún cuadro específico para el virus sincicial y algún rinovirus, pero no específicamente para los coronavirus. También, viendo esta eosinopenia que puede generar el COVID, uno dice, bueno, todos los biológicos que nosotros utilizamos en nuestros pacientes alérgicos eosinofílicos, ¿esto entraría a jugar algún papel? ¿Tendríamos que suspenderlo? No, se vio que no hay infecciones virales concomitantes con esto, así que no tendríamos en la actualidad ningún problema. Este efecto de la eosinopenia
creen que es un efecto secundario y puede servir como parámetro de seguimiento, pero que no sería una causa, y que algunos desarrollos de vacuna, aprovechando este factor de los eosinófilos, no tendría que utilizarse en vacunas o tendría que realmente estar muy estudiado antes de ampliarlo un uso masivo. Bueno, terminando, un poco quería comentarles las diferencias que traían los pacientes adultos y chicos en pediatría, los síntomas que se mezclan un poco en alergias y en cuadros respiratorios, y un poco preguntarnos inquietud ante esta información de todas estas células e estas interleuquinas que nosotros utilizamos en nuestros tratamientos en pacientes alérgicos. Así que, bueno, eso es todo. Espero que no me haya extendido demasiado. Y bueno, estoy abierto para las preguntas, si nos quedó tiempo. Bueno, excelente la charla, Jorge, muy buena. No sé el doctor Marcelo, si quiere, el doctor Cohen quiere decir algunas palabras. El micrófono, doctor. Ahora estoy. Bueno, sí, yo en principio agradecer a todos los relatores que estuvieron extraordinarios, a Jorge por darnos esa puesta al día, y comenzar con alguna pregunta, por ejemplo. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Por qué será que los chicos en general son mucho menos severos que los adultos? ¿Tendrán menos receptores CK2? ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos sucede? Buena pregunta, Marcelo. Si la puedo contestar, creo que estoy para un Nobel. Pero bueno, sí coincido que tiene que haber alguna diferencia. Evidentemente, las cifras en cuanto a enfermedad, en cuanto a letalidad, en cuanto a lo que es intensivo, son contundentes. No solo acá, sino en todos los países que estamos viendo. No sabemos si es una cuestión de inmunidad de los chicos que al no tener enfrentamiento con otros virus han generado alguna respuesta distinta y no desencadenan esa lluvia de citoquinas que los adultos puedan llegar a tener. Pero la realidad es que pacientes que requieran un cuadro crítico y que o algunos terminan de fallecer, realmente es muy bajo. No te puedo contestar exactamente qué, pero es evidente que algún receptor, algún cambio, una estimulación en nuestra cascada inflamatoria de los chicos pediátricos es diferente a la de adultos. No sé si vos tenés algún otro dato. No, realmente no. Tendría que empezar a vincular cambios inmunológicos como los interferones, la interleuquina 6, la antiinterleuquina 1, pero son todas especulaciones. Vincular las enfermedades estas con enfermedades autoinflamatorias es muy complicado, y realmente es una postulación como cosa, los receptores CK2 por lo menos activos. Pero bueno, tu respuesta fue buena. Nadie todavía la tiene, así que podemos seguir adelante. Sí. Yo tengo una pregunta también para la doctora Moncel, si puede ser. Y es si se puede fenotipificar a los chicos menores de 5 años con asma grave. Sí, se puede, y hay que fenotipificar porque eso nos va a ayudar
a orientarnos aún más al tratamiento. Así que sí se puede y hay que hacerlo. Y de hecho, previamente, no hay que esperar a la más grave para ya previamente poder pensar en qué posible fenotipo puede tener el paciente. Muy bien. Para el doctor Agüero hay una pregunta. Si considera que la otitis media con efusión es parte de la enfermedad de la vía aérea como única. Bueno, sí, vi esa pregunta que le hizo Seba Croce, un amigo que hace mucho que no veo allá de Córdoba. No, digamos, muchas veces la rinitis alérgica presenta comorbilidad o enfermedad asociada, y la otitis es una de ellas. Los chicos que presentan rinitis son mocosos, y a veces esos mocos ascienden a través de la trompa de Eustaquio y conducto aditivo interno al oído. Bueno, ahí puede dar otitis media con efusión, otitis media aguda y demás, pero no está considerada dentro de una vía respiratoria en común. Si se acuerdan, bueno, cómo es que se desarrollaba el conducto aditivo interno y por qué los niños presentan más otitis en comparación de los niños pequeños, digo, con los adultos. Los niños pequeños tienen un conducto aditivo más pequeño y que está horizontalizado, sería así. A medida que van creciendo, ese conducto aditivo interno y la trompa de Eustaquio se alarga, empieza a funcionar mejor la trompa de Eustaquio, y a medida que maduran o ocurre esa evolución, presentan menos complicaciones. Yo creo que es así, no es una patología asociada, digamos, la otitis media con efusión está asociada a complicación de la rinitis, pero no como un todo de una enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Doctor Agüero, ya que está usted ahí, ¿qué antihistamínicos y qué corticoides nasales son los que se utilizan en los niños? Los más utilizados, los más indicados. Sí, dentro de los antihistamínicos se prefieren hoy por hoy usando para lo que es patología, viste, de rinitis alérgica, ¿no? Los antihistamínicos de segunda, tercera generación, que hoy ya se pueden utilizar inclusive a partir de los 6 meses, entre ellos la deloratadina, la cetiricina, la levocetiricina, la fexofenadina. Acá lo que estamos tratando es que el chico, bueno, disminuya su proceso alérgico. No es conveniente usar descongestivo, o se usarán solamente por tratamientos cortos, no más de 5 días, 7 días, 10 como mucho, pero preferentemente en niños mayores, más de 2 años, inclusive por efectos iniciales que pueden llegar a tener. Y con respecto a los corticoides nasales, corticoides inhalados nasales, se prefiere usar los que tengan menos biodisponibilidad sistémica, es decir, los que tengan menos absorción a nivel sérico o en sangre. Entre ellos la mometasona, el fuborato de fluticasona, que tal vez son los más indicados, eso a partir de los 2 años. La triamcinolona también se puede usar a partir de los 2 años, pero bueno, tiene mayor biodisponibilidad. Muy bien. Para los corticoides inhalados bronquiales se lo dejo a Silvana. Y la doctora, a ver si doctora Silvana, los antileucotrienos, las guías, ¿comentan, dicen algo, informan algo sobre los antileucotrienos? Sí, bueno, las 2 guías los recomiendan como tratamientos alternativos, tienen indicaciones precisas, ¿sí? Gema dice que, bueno, y Gina también, en realidad no los indican como tratamiento único, sino como tratamiento que complemente, digamos, al glucocorticoide inhalado cuando no se logra el control del asma. Pero Gina ya, a partir de esta publicación, anuncia y comenta y pone en evidencia que hay que empezar a evaluar los posibles efectos adversos tanto en el comportamiento, bueno, y en la conducta, y que hay que hablar esto con los padres antes de indicarlo. Y bueno, yo creo que es algo que tenemos que ir evaluando, hay muchos estudios que lo están investigando y veremos qué dicen las próximas actualizaciones, pero por ahora lo siguen indicando. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Queda tiempo para hacer preguntas. Yo quisiera preguntarle tanto a Jorge como a Silvana, ¿qué opinan sobre la utilización de biológicos en esta época de pandemia? Jorge, ¿querés hablar? Bien, bueno, los dos, cada uno da su opinión. Igual, justo ayer hablamos de esto, así que creo que estamos de acuerdo.
Sí, yo creo que como todos los tratamientos que hacemos con nuestros pacientes de inmunoterapia o con agentes biológicos, los mantendría sí o sí. Digamos, esto es algo que estamos creo que todos de acuerdo. La enfermedad por COVID no me va a inhibir o no va a disminuir mi tratamiento y no voy a dejar de que ese paciente tenga el tratamiento correcto y que yo interrumpa el tratamiento correcto. Creo que tanto los monoclonales que están indicados como, y agrego a esta pregunta, Marcelo, la inmunoterapia se debe seguir en todos nuestros pacientes. No sé si Silvana opinás. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, estamos todos de acuerdo en eso, pero vale la pena confirmarlo, digamos, el acuerdo. Yo no sé si hay más preguntas, María Eugenia, por ahí dando vueltas. Y hay una pregunta que es para el doctor Jorge, que dice si en los broncoespasmos afebriles habría que considerarlos a estos pacientes como casos sospechosos, si consultan por broncoespasmo afebril. Bien. Bueno, pregunta complicada. Creo que tiene que ver mucho el antecedente del paciente, si este es un paciente, si tiene asma, si tiene rinitis, si ya venía con estos episodios, y bueno, empezar a tratarlo como una recaída del cuadro que el paciente ya tiene, que por más de que nosotros hagamos la medicación preventiva y esté en tratamiento, puede haber alguna recaída y generar algún cuadro de inflamación que se maneje con sibilancias. Pero sí va a requerir control clínico más estricto que quizás en otro momento. Porque como vimos en los pacientes pediátricos, el 56% tienen fiebre, como para decir, bueno, puedo pensar en un cuadro de COVID. Entonces, inicialmente yo lo trataría como su cuadro anterior, con sus antecedentes, y sí mantendría mucho la clínica, y tendríamos que ver también que nos van actualizando los protocolos que tenemos en cada región. Perfecto, perfecto. Y acá preguntan para todos. Sí. La última pregunta que dice, ¿a qué atribuyen el bajo nivel de consultas por asma y alergia respiratoria en general en este tiempo? Los pacientes evolucionan, están muy bien los pacientes alérgicos. Y entonces por eso estarían consultando menos. Controlándose, el paciente está bien. Y los niños sin ir a la escuela, sin estar en contacto con otros, con sus pares, tienen menos intercurrencias infecciosas y por eso se debería la menor consulta, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, es tal cual, tal cual. Uno de los factores gatillantes son los cambios climáticos, los chicos están adentro, prácticamente no sufren ese cambio climático. La escolaridad también, el tema de las infecciones, los virus que están en la escuela, obviamente, que se transmiten. Yo creo que sí, obvio. Todo eso es un conjunto de cosas. Perfecto. Bien, si no hay más preguntas, es decir, uno podría pasarse la vida haciendo preguntas y buscando respuestas en esta situación. Yo quisiera, por medio de la asociación, digamos, agradecer al laboratorio Fénix Elea por haber colaborado para la presentación para este webinar y por demostrar la preocupación que tienen sobre las patologías que estamos mencionando. En otro orden de cosas, al principio yo saludé a Víctor Croce, como de más de 50 años, pero por ahí lo vi a Carlitos Belía y me acuerdo de muchos otros compañeros, como Adolfo Bodas y muchos más que nos reuníamos, que no se sientan olvidados, los tengo presente a todos, y quiero decir que este es un momento para que los jóvenes sigan adelante con toda esta investigación que se hace a través de la alergia y la inmunología. Y agradecer a María Eugenia.
Muchas gracias a todos, y bueno, esta actividad y todas las que realice la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica son en reconocimiento a los médicos que están combatiendo esta pandemia, muchos de ellos dejando la vida. Así que muchas gracias, y no sé, Jorge, si querés decir las últimas palabras. Bueno, no, agradecer también al presidente de la asociación, el doctor Moreno, al laboratorio Fénix, que nos apoya para poder hacer estas actividades, a los moderadores, a María Eugenia, a Marcelo con sus preguntas, a los expositores, Silvana y Claudio. Gracias, Claudio, por concurrir también a participar en nuestra asociación, y a la gran cantidad de gente que se sumó. En un momento éramos más de 170, así que, bueno, en estos días, en esta hora, es agradecer que también querían compartir con nosotros esta temática. Y a Luciano, que nos facilita toda esta historia. Está ahí siempre, sí. Gracias, Luciano. Gracias, un placer compartir. Buenas noches a todos. Entonces. Buenas noches, un placer, gracias. Buenas noches y gracias por estar.